Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo tema, el 326 de estos estudios sencillos de la Biblia. Estamos en el libro de Job y hoy vamos a estudiar el capítulo 31. Como siempre, tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Así que adelante, Francisco, cuando quieras. Preparados con las Biblias, Preparados. Con este capítulo 31 concluye el largo discurso de Job. En el capítulo 29, ya estudiado, Job habla de su honrosa vida pública y de los honores de que había sido objeto. En el 31, que vamos a estudiar ahora, resume los principios que determinan su conducta privada. Estos principios podrían resumirse en la siguiente forma. Primero, castidad. Segundo, seriedad y sinceridad. Tercero, rectitud y pureza. Cuarto, fidelidad al voto matrimonial. Quinto, lealtad para con sus siervos. 6, caridad para los desvalidos. 7, ausencia de codicia e idolatría. 8, bondad hacia los enemigos. 9, hospitalidad. 10, ausencia de pecados secretos. 11, honradez en el manejo de los bienes. Este capítulo presenta un resumen excepcionalmente completo de la ética de Job, que como ejemplo de elevado idealismo no tiene paralelo. Para comenzar, voy a leer el primer versículo de este capítulo 31. Dice así: Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job parece decir que no podía esperar galardón o dádiva del Omnipotente si acariciaba pensamientos impuros. Su moral era muy superior a la de la mayoría de sus contemporáneos y en realidad a la de la mayoría de los seres humanos de todas las épocas. Continúo leyendo los versículos 5 al 10, que sigue hablando de su honestidad con las mujeres. Dice: Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerás mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera por otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Muy denso el estudio de estos versículos, pero están bastante aclarados por Job. Job reconoce que Dios lo ve todo, y le inspira confianza saber que el Altísimo conoce su pureza. Siente que debe defender su propia integridad, e invoca a Dios como testigo de ella, porque es el único que puede ver la verdad en su mente. Sabe que está libre de engaño y falsedad, y no teme que Dios ni sus prójimos puedan descubrir algo malo en él. Job sostiene que no ha permitido que sus sentidos lo dominen. No obstante, Job no afirma que nunca se le hayan manchado las manos. Lo que niega es que ninguna mancha se le ha pegado en sus manos. Bueno, pues Job sigue justificando su honestidad, por lo que voy a leer el versículo 13, porque lo encuentro interesante. Dice: Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Elifaz había acusado a Job de ser cruel y áspero con los débiles, pero Job refuta esta acusación mostrando cómo era él con sus siervos. Los esclavos tenían pocos derechos ante la ley, pero Job escuchaba sus quejas y consideraba sus agravios. Esta condescendencia de Job con sus sirvientes queda también reflejada en el versículo 15. Dice el versículo 15: El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Este versículo refleja una maravillosa comprensión de la igualdad de los seres humanos ante Dios. Y en los versículos 16 al 21
podemos ver a un Job haciendo una profunda confesión a Dios, y en el 22 podemos ver en lo que él mismo se condena si hubiese cometido tan graves faltas. Dice: mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Este versículo nos dice que Job está dispuesto a aceptar, si se puede probar que se ha aprovechado de los pobres, que el castigo caiga específicamente sobre las partes de su cuerpo que han hecho lo malo o que se ha negado a hacer lo recto. El lenguaje vigoroso que Job emplea revela que está seguro de su inocencia y que odia los pecados que menciona. Bueno, pues Job sigue con el discurso de que no existe en él maldad ninguna y que había ayudado a todos los que lo necesitaban, porque lo sentía en su corazón y su mente. Seguimos viendo con el versículo 29 que Job era un personaje digno de imitar, máxime de que en aquella época lo que hacía Job era inaudito a los ojos de aquellas personas. Dice el versículo 29: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Job está diciendo que acepta el castigo si actúa de esa manera. Los sentimientos expresados por Job se anticipan a las enseñanzas del precioso Sermón del Monte, expresado por Jesús y que ya estudiaremos. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 37. Después de que en los versículos anteriores sigue explicando la trayectoria honesta de su vida. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Job no tenía nada que ocultar ante Dios. Estaba dispuesto a declarar los actos de su vida, de toda su vida. Podría responder el interrogatorio de Dios en cada detalle y presentarse delante de él, no como un reo, sino como un príncipe. Claro, pero Job no sabía que todo lo que estaba contando respecto de su vida, Dios ya lo conocía. Por esta razón puso a Job ante el diablo, como testimonio de que en su pueblo había personas dignas de respeto y admiración. Así concluye la argumentación que el patriarca presenta en su defensa. Proclama su integridad hasta el fin. Vacila entre la esperanza y la desesperación. Su actitud delante de Dios es la de alguien cuya confianza está herida, pero anhela ser curado. Se ha avanzado en la búsqueda de la solución del problema del mal, pero se resolverá solo cuando Dios se manifieste. Bien, pues acabamos con un capítulo algo denso, pero esperamos que haya quedado todo aclarado. Por lo que mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 327. Muchas bendiciones, queridos amigos y amigas, y hasta mañana.